análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Vamos a conversar con el doctor Víctor Orihuela Paredes. Él ha sido dirigente del Colegio Médico, de la Federación Médica del Perú y es docente universitario, con más de 30 años me parece de docente universitario, a quien le damos la bienvenida. Doctor Víctor Orihuela, ¿cómo está? Muy buenos días, le damos la bienvenida acá en Hora de Cambio. Muy buenos días, Alberto Castillo, el programa destacado de Hora de Cambio. Y estamos dispuestos para los nuevos vientos del pueblo, mi querido Alberto. Muy bien. Yo comentaba que por qué ha habido un debate casi parcial, digamos así, en satanizar esta ley que se ha aprobado en el Congreso y que ya fue aprobada por insistencia, y que al final de cuentas solamente hemos escuchado una parte de esta ley. Y se habla, yo quiero partir por ahí, de una reforma universitaria. ¿Existe la reforma universitaria implementada por la SUNEDO? Efectivamente, como señalas, Alberto, hay una acción concertada de intereses que intervienen distorsionando lo que es propiamente la reforma universitaria primigenia. Y ahora resulta que nosotros que hemos sido actores, constructores, porque yo, Alberto, soy profesor sanmarquino con 50 años debidamente reconocidos y con funciones destacadas en distintas universidades del país. Como dicen, hemos sido partícipes de las cosas positivas y los asuntos a corregir de la primigenia reforma universitaria. Lo que estos señores que aparecen en los medios principalmente concentrados señalan como reforma universitaria es asimilarla a mantener el SUNEDO en su estructura primigenia. Es decir, para ellos, el sinónimo de reforma universitaria es mantener un organismo que ya tiene sus antecedentes, como decimos nosotros los médicos, patológicos, ¿no? Cuando se trató de formar superintendencias, suborganismos interventores para controlar lo que era la vida universitaria, que por su esencia tiene que ser autónoma y por esencia tiene que desarrollar lo que la primigenia reforma universitaria enarboló. En cambio ahora ellos quieren sujetar reforma universitaria igual defensa a ultranza de la SUNEDO. Y lo que están defendiendo son sus intereses, entre comillas, bueno, ganados en el Estado, fruto del servicio que han brindado los distintos gobiernos de turno, que ya sabemos sus resultados de los mismos. Entonces, la reforma universitaria propiamente es mantener las banderas de la autonomía, de la democracia, porque se olvidan de lo que es la universidad. La universidad es un centro de reflexión el más calificado para la generación, producción de conocimiento útil, aplicable a los cambios y transformaciones de la sociedad, no para reproducir lo viejo o los intereses como ahora es de la mercantilización de la vida universitaria, porque la han convertido en una fábrica de títulos, en un negocio rentable, olvidándose. A ellos le llaman a eso reforma universitaria. No, la reforma universitaria primigenia que nosotros hemos defendido, trabajado y vamos a continuar como viejos sanmarquinos enarbolando es que
se conjuga autonomía universitaria, democracia, libertad de cátedra, libertad académica y compromiso y responsabilidad social. La universidad, como siempre dijimos, no es una isla, sino es una de las instituciones más calificadas de la sociedad civil para desarrollar el pensamiento crítico alternativo, no para la sumisión a determinados intereses, como estos organismos interventores lo tuvieron desde antes con el CONUP, después con la mala gestión que también tuvo la Asamblea Nacional de Rectores, y ahora con este organismo interventor dependiente de los gobiernos de turno, porque es prácticamente una dependencia del Minedu, y eso de ninguna manera puede llamarse reforma universitaria. Como dicen, hay que poner las cosas en su lugar. Así es. No puede distorsionarse y prácticamente generar que lo que es la defensa a ultranza del SUNEDU es igual a reforma universitaria. Doctor Víctor Orihuela, sí, esto daría pie, ya que se empieza a modificar la estructura del SUNEDU, daría pie a debatir una verdadera reforma universitaria acá en el Perú. ¿Puede ser? Correcto. Muy bien, Alberto. Tenemos que retomar la verdadera reforma universitaria. La naturaleza de la universidad requiere que la autonomía se conjugue con la democracia, con la libertad y calidad académica y con el compromiso y responsabilidad. No pueden ser instituciones mercantilizadas, no pueden ser negocios rentables. Entonces, ¿eso qué representa la reforma universitaria? Que la autonomía que se da no es una extraterritorialidad, sino es que una institución como la universidad tiene que tener esta independencia relativa para casualmente conjugar la diversidad de aportes que la propia libertad académica y la libertad de cátedra la posibilite en un ambiente democrático. Por eso la reforma universitaria hablaba de la comunidad universitaria, docentes, estudiantes y egresados. Y ahora, bueno, la participación también administrativa de los trabajadores. Pero de ninguna manera es una dictadura de un promotor o de un dueño o de en este caso de la verticalidad de una tecnoburocracia que quiere erigirse como los abanderados, entre comillas, de una regulación, como dicen, de la cual no tienen mayor experiencia, muchos de ellos. No tienen experiencia universitaria porque, como dice la ciencia y la experiencia, marca lo que uno puede decir para las evaluaciones correspondientes de la ciencia. Ahora, yo parto de este criterio, Víctor Orihuela Paredes, eres docente universitario sanmarquino. Yo parto de este criterio. Nos quejamos de la carencia de políticos dentro de los propios partidos políticos. Sabemos que los partidos políticos que ahora existen carecen de ideología, carecen de doctrina, carecen de línea política y simplemente son aglomerados que se van juntando cada vez que hay procesos electorales. Pero ¿qué podemos reclamar si tenemos también la universidad como ente social pensante de una sociedad, de un país que prácticamente no se concentra en el debate político, ideológico, como ha pasado en los últimos 100 años acá en el Perú, ¿no? Entonces, ahí está el reflejo, o sea, al no existir una universidad que discuta, que debata, que se enfrente ideológicamente a las nuevas corrientes, los nuevos pensamientos, ¿qué esperamos de la clase política, no? Efectivamente, Alberto. La universidad es un centro de reflexión del conocimiento para aplicarlo con compromiso y responsabilidad social, y eso pone a que necesariamente no tengamos la alergia a la política, sino hagamos política con mayúsculas, es decir, política como las grandes direccionalidades que el conocimiento permite para hacer política, repito, con mayúsculas. La politiquería digamos, de bajo nivel, de ninguna manera, pero tampoco el apoliticismo hipócrita. Estos grupos hoy, entre comillas, que yo le llamo una
oligarquía burocrática que pretenden encaramarse en la regulación de las universidades, casualmente han generado, y fruto de las políticas también de colonialidad mental y cognitiva, se ha generado el apoliticismo entre comillas, porque lo que hacen es la política de reproducción a pie juntillas de lo que es el sistema con todas sus inequidades, con todos sus errores y con toda su propia, digamos, proceso ya de decadencia. Hacer política con mayúsculas significa que en las diversas áreas del conocimiento busquemos siempre lo que es ese valor agregado de contribución. No hay políticos, porque prácticamente, como dicen, el conocimiento lo han hecho un mecanismo reflejo de reproducción del sistema y de simplemente respuesta también mecánica al mercado. O sea, se han convertido en sujetos dogmatizados a una visión de mercado pro-neoliberal, en ese sentido, el consenso de Washington en los 90 se propició, prácticamente han institucionalizado entonces la universidad, entre comillas, apolítica, la universidad científica, entre comillas, porque propiamente la ciencia que yo llamo con conciencia es la ciencia en pro del desarrollo humano productivo de cada sociedad, con sus particularidades, sus diversidades también. En ese sentido, hablar, por ejemplo, de la calidad con pertinencia, pero no de la forma superficial que han sembrado estos grupos del apoliticismo, y por eso tenemos los resultados que tú bien comentas en el país. Y de ahí que hay que retomar el rumbo de la reforma universitaria para hacer una institución participativa de docentes, estudiantes y egresados. Por eso es que hay que rescatar hoy, quieren erigirse en representación de una juventud que no la representan. La juventud debe ser participativa en las universidades. Para eso la reforma universitaria primigenia impulsó la participación y el tercio estudiantil. Nosotros hemos sido la generación del tercio estudiantil. Yo he sido prácticamente un partícipe activo de la construcción, reconstrucción de nuestra Facultad de Medicina, cuando casualmente los profesores abandonaron por la contrarreforma, que para ellos era pues enarbolar que no hubiera participación estudiantil, que no hubiera tercio, y ahora pues sin ruborizarse aparecen como que son los defensores de la juventud, que quieren, entre comillas, una educación de calidad, cuando sabemos que la calidad en este sentido, los resultados que ha ocasionado cuando no se ha calificado la ciencia, la tecnología, con el compromiso y la responsabilidad social. Esa era la esencia de la primigenia reforma universitaria, que tuvo sus errores, por supuesto, pero eso no significa desnaturalizarla y desvirtuarla, como que la reforma universitaria es igual a mantener cúpulas de poder interventoras que casualmente son las que vulneran esta autonomía universitaria. Don Víctor Orihuela Paredes, ex dirigente del Colegio Médico del Perú y de la Federación Docente Universitaria. Yo he escuchado parcialmente los debates en el Congreso, pero lo que no he escuchado, y no lo escucho en este debate ahora que ya se aprobó por insistencia, etcétera, etcétera, es algo más tonto de lo que pude haber escuchado como periodista, de aquellos que están de acuerdo con el SUNEDO y de aquellos que no están de acuerdo con el SUNEDO. Ese es el gran debate que se ha abierto. Pero no hemos escuchado qué tipo de universidad es la que queremos, que para mí ese es el problema central, porque lo otro es lo administrativo, lo otro es lo funcional, pero el debate debe ser qué tipo de universidad es la que tenemos. Por ejemplo, tenemos dos dueños de universidades que son dueños también a la vez de sus propios partidos políticos. Pero esos partidos políticos no tienen ideología, no tienen doctrina, no tienen nada. Se alquilan para los procesos electorales, alquilan la membresía, la franquicia para que postulen gente que ya ha pasado por tantos partidos políticos, pero ahí están. Pero el tema central, doctor Orihuela,
es qué tipo de universidad es la que queremos, ¿no? Se están discutiendo el tema de el género, el no género, la otra opción, etcétera, pero ese debate debe darse en la universidad. Se compromete al gobierno central, al Congreso, no saben en qué tema discutir, como también hay otros puntos, como por ejemplo, ¿qué va a pasar de acá después del COVID? La universidad está ausente de ese debate. ¿Cómo va a surgir el país? No tenemos plan nacional, no tenemos plan de gobierno de largo alcance. Se habla del 2030, pero ¿qué va a pasar en el 2030 si no sabemos a dónde vamos? Y la universidad es el ausente de este debate. Lo utilizan, por ejemplo, a estos estudiantes para que presione al Poder Judicial y salga en una marcha que están convocando para el 6 de agosto, prácticamente para que sea sustentada pues la acción de amparo y se paralice la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se entra al fondo del problema y vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué clase de universidad es la que quiere el Perú? Alberto, acertada tu observación crítica. Esta dicotomía reducida, este debate estrecho que quienes están a favor de SUNEDU y quienes están en contra de SUNEDU, es una distorsión garrafal. Inclusive en la marcha que alientan estos señores circunscribiéndola a ella, como les digo, es distorsionar lo que es reforma universitaria. Lo que se ha aprobado es una reestructuración, una semidemocratización, que es un paso para cambiar esa estructura vertical, esa estructura interventora que ha mantenido este organismo de la SUNEDU, que no puede ser un organismo suprauniversitario. La universidad tiene que tener sus mecanismos de evaluación, control, supervisión, propiamente a la naturaleza de lo que es la universidad. Y eso no es volver a la ANR. Prácticamente acá es Guatemala y Guatepeor. Ninguna ni otra alternativa. Entonces, tú estás acertando al tema de fondo. El tema de fondo es volvamos a la universidad fundada, promovida por la primigenia reforma universitaria. La universidad tiene que ser uno de los organismos críticos más calificados de la sociedad, donde se conjugue, repito, autonomía con democracia, que significa participación directa de los estudiantes. Y eso en las universidades nacionales y particulares. Esto no puede ser dictadura de un promotor, como tú estás señalando, estas universidades chicha, semichicha, o falsamente llamadas como universidades, porque propiamente son una fábrica de profesionales, una, pues, digamos, fábrica de títulos. ¿Cómo es posible que esta universidad, que por ejemplo es César Vallejo, pues entre comillas, haya tenido más de 80,000 maestrías en tan corto tiempo, superando y batiendo en el récord frente a otras universidades de mayor trayectoria y prestigio? Entonces, se ha distorsionado. Y aquí no hay democracia, no hay participación de los jóvenes. Quieren manipular a los jóvenes diciendo pues que hay que defender esta SUNEDU vertical, estructurada, con intervenciones especialmente de los gobiernos del sur. Volver entonces a entender que la universidad es una comunidad de docentes, estudiantes y graduados con el aporte valioso de los trabajadores. Su gestión y su orientación a lo que es la enseñanza, aprendizaje, la investigación y la proyección social, que son sus funciones esenciales, se hacen en el marco de esta libertad académica, libertad de cátedra, pero casualmente con las regulaciones, como nosotros en San Marcos hemos vivido. Nosotros, por ejemplo, yo soy más de 50 años docente y con los estudios en medicina, yo ingresé el 62 y tuve participación activa en lo que es la construcción de nuestra facultad de medicina, y nuestra facultad de medicina tuvo el tercio estudiantil, y el tercio estudiantil de la primera facultad de medicina del Perú, y más calificada propiamente por su compromiso de ciencia y tecnología con la sociedad, trabajó muy bien con el tercio. El tercio fue propiamente contribuyente efectivo a la construcción de la facultad. Y
Hubieron otras experiencias también en las que los tercios no funcionaron y que se distorsionaron, pero eso no anula el criterio que la comunidad universitaria requiere participación activa, efectiva, organizada de los estudiantes. Y eso es, como dicen, conjugar la universidad del cuadro académico, del programa académico, con este otro programa que es la ciencia y arte de cómo hacer efectiva cada área del conocimiento en el compromiso social. Entonces, volver a esa universidad que es nuestro país, el que necesita a nivel de ahora el crecimiento que tenemos regional, y donde la universidad pública debe rescatarse en su presencia. Eso que San Marcos en estos momentos va a amar mucho más con el liderazgo de la actual rectora, el que podamos tener este tipo de entender a profundidad, como tu observación acertada lo realiza, esa es la universidad. Lo otro es una especie de colegio superior, donde, entre comillas, el promotor o promotora impone sus condiciones y, como vemos, han crecido las universidades particulares en gran número, lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que es un buen negocio, entre comillas, tiene alta rentabilidad y las han mercantilizado y han distorsionado este tema de fondo de lo que es retomar las banderas fundamentales de lo que es la comunidad universitaria. Esta no es, como le digo, un negocio más, mucho menos un negociazo más que una economía, entre comillas, libre de mercado, que está haciendo que distorsione y deshumanice a la universidad, porque ahora, como le digo, es una fábrica de títulos, una fábrica de profesionales, y la investigación es propiamente decorativa, porque no tiene significación a los cambios y transformaciones que requiere el país en cada área del conocimiento. No hay aportes, pues, a la que es todos nuestros temas en minería, en agricultura. Nosotros pues, teníamos pues, siempre debates, por ejemplo, yo recuerdo de la reforma agraria, de la ley Pariñas, del petróleo, de lo que era propiamente la industrialización. Era una agenda nacional, pues, una agenda nacional era eso. Era la agenda nacional, y eso lo debatíamos con altura. O sea, mira, yo estudiaba medicina, pero nosotros hacíamos nuestro foro, nuestra mesa redonda, nuestro paraninfo de la Facultad de Medicina ha sido pues centro de grandes debates sobre temas nacionales. Hoy la agenda de tratamiento de los problemas nacionales está ausente. O sea, la universidad se ha encerrado en ser esta producción mediocre que finalmente, porque para el país que requerimos es que el conocimiento sea virtud, sea valor agregado, sea una fuente de superar temas nuestros y la colonialidad que al respecto existe, tanto económica como mental. A eso quería terminar con la entrevista a Víctor Orihuela, doctor Víctor Orihuela. Parecería de que aquí hay intereses, no sé, me parece hasta extranacionales, que quieren pues de que la universidad siga así como está, ¿no? O sea, sin participación en los temas sociales, sin participación en los temas nacionales, sin participación en la política, porque esta universidad de hace 20, 30 años se podría calificar lógicamente, entre comillas, apolítica, en el sentido de que no tiene ninguna opinión con lo que pasa acá en el Perú. Pero parecería que esto está respondiendo a un nuevo orden internacional que quieren de que sea ese el comportamiento de la universidad. Ya no hay pensamientos ideológicos de izquierda, de derecha, neoliberales, inclusive pensamientos socialdemócratas, pero eso no ha desaparecido en el mundo. Lo que pasa es que no se discute, no se contribuye. Y de ahí es, como vuelvo a reiterar, es la clase política que tenemos. Una clase política que ha generado, al menos en el sector de la izquierda, un sinnúmero de oportunismos, a los que se llama ahora los caviares, que parecería que son los que quieren que se mantenga este tipo de orden, y ellos son los pensadores que pueden estar en todas, ¿no? Piensan por la reforma agraria, piensan por el agro, por la industria, por la delincuencia. Es decir, como si
fuera una nueva casta social o un nuevo partido político que está por encima, pues, del pensamiento ideológico, cualquiera que sean sus variantes, y eso sí me parece peligroso. Esa es una estrategia de control social que muy bien acertadamente tú lo señalas también, Alberto. O sea, la supuesta desideologización, el famoso libro de fin de la historia de Fukuyama y compañía, lo que tiende a que tú no pienses en profundidad, seas una especie de robot humano, pragmatizado, y que no solamente te tecnologices, entre comillas, en competencias procedimentales reducidas, y bueno, toda esta capacidad reflexiva mayor. ¿Por qué? Para seguir siendo, por eso invito a que lean a Aníbal Quijano, ¿no? Principal crítico de la colonialidad del poder. Y no se ignora, ¿no? Nosotros estamos, entre comillas, viviendo felices cuando tenemos toda un conjunto de estrategias, casualmente para no veamos los programas televisivos, veamos la prensa mayoritaria, no invita a la reflexión de la agenda nacional. Se ha hecho la farándula un tema central, se distorsiona, inclusive hasta con el tipo de reggaetón que se pone. Ahora mismo, perdona que te corte, con el tema de Gareca, ¿no? Ya se ha vuelto en un problema nacional que se queda o no se queda. El problema nacional es un estratega futbolístico, con todo el respeto, nos puede merecer. No hay gente imprescindible. Por supuesto. Entonces, bueno, sin embargo, acá quieren vender esa visión de, entre comillas, endiosar a personajes y distorsionar el pensamiento en función de lo que son nuestros problemas de fondo. Solamente es nuestro pueblo que con su emprendimiento, que con lo que es siempre el salir adelante, que trabajan, como dicen, para vivir y sobrevivir, entonces es el que propiamente inclusive está posibilitando que esta precariedad política que tenemos se mantenga por lo que es su trabajo. Pero volviendo al tema de la universidad, por eso es que no está ausente este tipo de debates alturados, profundos y propiamente universitarios, ¿no? Donde hay el respeto por las opiniones y la contrastación. Se ha rebajado todo este nivel y ahora, entre comillas, eso es una alergia muy severa, porque el que habla, entre comillas, de política como gran direccionalidad, como cambios significativos, o se atreve a hablar, pues, que, por ejemplo, la Constitución requiere toda una revisión significativa por el cambio de modelo, porque está agotado, y asistimos en Latinoamérica a todo un movimiento importante al respecto con distintas traducciones y expresiones. La universidad está ausente. O sea, ¿por qué? Porque tenemos lo que se dice, pues, este tipo de universidades que solamente están para cumplir, entre comillas, programas académicos, y a eso le llaman calidad y excelencia. Es otra grave distorsión en la cual debatiremos en otra. Claro que sí. Lo que es entender la calidad con pertinencia y con responsabilidad y compromiso social, los aspectos cual y cuantitativos. Porque hoy se evalúa con indicadores que le llamamos superfluos, solamente descriptivos, situacionales, cuando propiamente no se ve una evaluación a profundidad de los resultados, porque sí tenemos algunos indicadores. La calidad se ha deteriorado, que los profesionales que hoy salen, como se señala en una parte, porque nunca hay que absolutizar, tienen este sesgo del pragmatismo, ¿no?, del materialismo, la deshumanización, y propiamente no entender que la ciencia y el conocimiento también es arte, porque tiene que tener capacidad de aplicabilidad y adaptabilidad. Entonces, hay que revertir esta distorsión del pragmatismo, del modelo neoliberal que pretende hacer que la universidad sea acrítica, que la universidad esté sumergida en aspectos muy superficiales y que simplemente compitan por, entre comillas, rankings que no tienen mayor trascendencia para el ranking que requiere el Perú. El Perú requiere universidades calificadas para el cambio y transformación social. Muy bien. El Perú requiere a nivel nacional y regional universidades que estén comprometidas con una direccionalidad de peruanizar y democratizar el Perú.
Muy bien, Como muchas dicen, gracias, sigue siendo- Víctor Orihuela También aquí, Paredes. mi estimado Adalberto. Muchas gracias por tu participación. Hemos dialogado con el doctor Víctor Orihuela Paredes, ex dirigente del Colegio Médico de la Federación Médica, docente universitario sanmarquino, y estaremos pues, hay que abrir el debate sobre el tema de la universidad, que no se quede solamente en el tema se va SUNEDO, sino que esto sea el comienzo para este gran debate nacional sobre el tema de la universidad. ¿Qué universidad es la que queremos a nivel de todo el Perú? Gracias, don Víctor. Bueno, Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.